Bueno, y hoy es el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que, por cierto, la FAO ha señalado como el día para sensibilizar sobre esta problemática del hambre, la desnutrición y la pobreza en el mundo. Vamos a revisar algunas cifras y también ver qué se está haciendo, qué se puede mejorar. Estamos el día de hoy en nuestros estudios con Henry Torres, él es especialista, por cierto, en nutrición de Acción contra el Hambre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos en cuanto a desnutrición, en cuanto a anemia? ¿Cuáles son las cifras? ¿Hemos mejorado? ¿Estamos igual? Bueno, en principio el Día Mundial de la Alimentación nos recuerda y nos debe provocar una reflexión en el sentido de que hay situaciones que aún nos falta por mejorar. Como bien lo mencionas, la desnutrición crónica y la anemia son temas que actualmente están en agenda pública, en agenda política, y necesitan ser abordados en una integridad mayor. En los últimos reportes en situaciones de hambre para Perú nos indican que el 2.5 millones de personas padecen de hambre, pero cuando revisamos cifras como desnutrición crónica o anemia, que es cómo se expresa también el hambre en niños menores de 3 años, la cifra es peor. Más o menos en anemia es 1 de cada 2 niños, es 43%, o sea, la mitad de niños menores de 3 años tienen anemia. En tema de desnutrición crónica el 13% tiene desnutrición crónica. Podemos decir que está superado, pero en realidad esa cifra esconde algunas cosas muy puntuales, como 4 veces más la presencia de desnutrición crónica en zonas rurales que en zonas urbanas. Entonces, el día nos convoca a todos a tener una reflexión de esta parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es la zona más afectada, por ejemplo, si hablamos de anemia? Anemia, el caso que resalta es Puno, por los índices aproximadamente 75.9%, es la cifra que más preocupa. Pero debemos poner mirada en todas las regiones, que todas las regiones tengan por encima del 30% de anemia en sus niños menores de 3 años, es una situación preocupante. Ahora, según estas cifras de la Organización Mundial de la Salud, también se pone en relieve el hecho de que en el caso puntual de la anemia, no es que afecte a zonas pobres o muy pobres. Exacto. ¿Verdad? Porque tenemos igual este problema en sectores o en niveles más altos. Sí, es un problema democrático, podemos decirlo. Está abordado en todas las clases, en los niveles de bienestar que coloca el INEI, dice que todos están por encima del 25%. Un caso muy puntual es, por ejemplo, Miraflores, el distrito, en los reportes del Instituto Nacional de Salud nos dice que el 40% de niños entre esas edades menores de 3 años tiene anemia. Entonces, es un tema que se tiene que abordar a partir de su principal problemática, que es la deficiencia en el consumo de alimentos ricos en hierro. O sea, no se están alimentando como deben. Como deben, y eso pasa mucho por personas que pueden, o familias que pueden tener recursos, y también con familias que no pueden tener recursos. Eso pero es por una cuestión no es por una cuestión de acceso a estos las causas son diversas, en algunos casos puede ser por acceso, por ejemplo, en el caso de Miraflores, que es lo que nos dice usted, claro, que 40%. ¿Desinformación o se da mucho el caso de desinformación y algunos mitos que están alrededor del problema de la anemia, ¿no? Por ejemplo, en algunas familias piensan que algunos alimentos por su color rojo te da esa sensación de ser niños chaposos y que por eso ya no tienen anemia. Ese es un mito que hay que erradicar. Los alimentos ricos en hierro están concentrados básicamente en alimentos de origen animal, carnes, vísceras, sangrecita, entre otros. Ahora, y si hablamos de desnutrición, mucho se ha hablado en los últimos gobiernos, sobre todo, de la mejora que hay en cuanto a este problema, que es la desnutrición. Mejora a nivel país, ¿no? Que se han tomado ciertas acciones y que esto se ha reducido. ¿Qué tan cierto es? Sí, las cifras acompañan esa afirmación. La desnutrición crónica es un problema que ha ido siempre en descenso. Manejar cifras de 13% está bien, pero cuando hablamos de cifras de corte de zonas rurales, por ejemplo, en donde aproximadamente el 28, cerca del 30% tiene desnutrición crónica en sus niños, eso es una situación que hay que prestarle mayor atención. O sea, en resumen sería abordar el tema de anemia en todos los estratos, en todas las regiones, con una política sí nacional, pero siempre mirando los territorios, siempre concentrándonos que en las localidades existen ciertas particularidades que debemos aprovechar
para mejorar esos índices. Y en el tema específico de desnutrición crónica, enfocarnos en esas poblaciones más vulnerables que son en las zonas rurales. Claro, y también conocer a partir de estas cifras qué cosas se está haciendo. Usted mencionaba de que una de las consecuencias de esta desnutrición resulta ser también la anemia. Sí. ¿No? Los reportes indican que cerca del 44% aproximadamente de nuestros niños, de los niños peruanos, tiene anemia. Sí. Este 40% usted nos ha señalado que está en niños menores de 3 años en Miraflores. ¿Por qué tenemos estas cifras? ¿Cómo estamos a nivel de los países vecinos en cuanto a anemia? La situación a nivel países, digamos que todos compartimos este problema. Los temas de anemia, los niveles de anemia en los países latinoamericanos va por ahí. Son cifras que son altas. En el caso peruano, lo que se debe resaltar es una vocación política, una construcción de un plan de lucha contra la anemia y la desnutrición crónica que hay que resaltar. Durante los años anteriores se ha enfocado el problema como una falta, obviamente, de consumo de hierro en la alimentación, y esto se ha abordado con la suplementación. Pero esto tiene que ser complementado con otras medidas, con medidas que se puedan rescatar desde los mismos territorios, de las mismas localidades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en la experiencia que tiene Acción contra el Hambre, entre el año 2011 y 2015, que hemos desarrollado un proyecto específico en anemia en la provincia de Huanta, en Ayacucho, pudimos hacer unas reducciones interesantes a partir de la mirada a ese porcentaje de niños que no tiene anemia. O sea, esos niños pertenecen a unas familias cuyos recursos son similares de los niños que sí tienen. Ajá. Tienen las mismas condiciones, las mismas creencias. Entonces, ¿cómo han hecho esas madres, esas familias en poder evitar que sus niños tengan anemia? Y cómo se empiezan a compartir esas habilidades y esos conocimientos con las otras familias. Eso se basa mucho en un trabajo que hicimos que se denomina grupos de apoyo, y que para los finales del 2014 se elaboró una estrategia que ha sido fuertemente realizada. Eso se complementó también con otras medidas de corte cultural. O sea, las familias saben alimentarse con alimentos ricos en hierro y han logrado hacer de que este consumo sea más permanente en el tiempo a partir de la disponibilidad. El caso de charqui, por ejemplo, cómo se deshidrata la carne. Eso es un conocimiento ancestral. Igual encontramos que las madres deshidrataban vísceras y hasta sangre. Con eso un alimento altamente perecible como es la sangre se vuelve más permanente en el consumo para los niños en esas edades. Entonces, cómo empiezan a intercambiar esos saberes, cosas tan sencillas como yo lo preparo así, dale a tu niño a tal hora, cosas de ese tipo fueron las que impulsaron. ¿Y cómo se puede trasladar esa experiencia a otras zonas o a otras regiones de nuestro país? Sí, solo como para hacer hincapié, en la zona de Huamanguilla, que es un distrito de estas provincias, actualmente se están manejando cifras del 23%, según los reportes del Instituto Nacional de Salud también. Entonces, esos están por debajo inclusive del promedio nacional. Entonces ahí hay un aprendizaje que rescatar. Y el aprendizaje es que hay muchas cosas que se tienen que rescatar desde los territorios. Trabajos en donde el centro de salud se pueda potenciar su trabajo extramural, es decir, la relación del personal con las familias para desarrollar estas actividades comunitarias. El trabajo de los gobiernos locales también, hay que motivarlos. En el caso de igual de los gobiernos regionales, hacer un trabajo articulado entre todos los sectores. ¿Y a qué se refiere usted cuando dice motivarlos? ¿Están, usted cree, desmotivados? ¿No hay voluntad para poder hacer este tipo de trabajo? Yo creo que voluntad siempre va a haber en el sentido de que esté en peligro el futuro de los niños, ¿no? Cuando hablamos de anemia, a veces el concepto es muy abstracto. Tú tienes anemia, yo tengo anemia, eso muchas veces no nos dice más allá de la situación. Pero cuando vemos que las consecuencias de la anemia están enfocadas en disminuir temas de aprendizaje en los niños, que ponen en riesgo el futuro de ellos, yo creo que sí es un tema en el cual todos vamos a estar unidos para poder... y además es un tema de cuestión de salud pública, ¿no? Sí, y en el caso de anemia es específico, porque, por ejemplo, si tú tienes un niño que tiene 7 meses, le detectas anemia y a los 10 meses lo recuperas, entre esos meses 7, 8 y 9, el niño pierde todo el potencial que ha podido desarrollar sus capacidades, ¿no? Y antes de irnos, también hay otras campañas que vienen ustedes realizando de la mano de algunas empresas. Sí. También coméntenos esto que va hasta el 30 de noviembre, que tiene que ver
con los restaurantes. Sí, nosotros hemos querido integrar en una sexta edición una campaña internacional en realidad que se denomina Restaurantes contra el Hambre. Ajá. Es a partir de un grupo de restaurantes que lo pueden encontrar en la página restaurantescontraelhambreperú.org y a partir de que en su solicitud de pedido puedan un plato solidario, puedan pedir un plato solidario, están contribuyendo a la causa que actualmente nosotros venimos desarrollando. Sí, a ejecutar más de este tipo de proyectos. Lo van a encontrar. Estuve el fin de semana, me comí un lomo saltado y decía plato solidario, así es que no pierdan la oportunidad usted también de aportar con un granito de arena. Se llama Restaurantes contra el Hambre y es una campaña que va hasta el 30 de noviembre. ¿Cuál es el lugar, la página para poder ingresar a ver cuáles son los restaurantes? Sí, es restaurantescontraelhambreperú.org. Bueno, muchísimas gracias, Henry Torres, ha estado con nosotros de Acción contra el Hambre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con los titulares.